¿Puede un cristiano ser poseído? Bienvenido a un video nuevo. He querido tocar este tema, pero con algo o con el fundamento que me da la palabra de Dios, porque tengo bastantes mensajes de personas que, siendo creyentes, dudan y no están totalmente convencidos si es que alguien que ha recibido a Jesucristo puede ser poseído. Puede tener una influencia, una posesión satánica, demoníaca, porque a veces actuamos de diferentes maneras y llega la duda y te preguntas, ¿eso que estoy haciendo no es de Dios? ¿No estaré poseído? Hermana Úrsula, mi esposo se fue de casa, está endemoniado. El demonio lo ha poseído. O a veces mis pensamientos llegan aquí y no sé si soy una persona totalmente salva, o quizás en algún momento el demonio entra en mi cuerpo, sale, entra y sale, y me siento por momentos siendo una persona creyente. Habiendo recibido al Hijo de Dios, me siento poseído, o veo a personas que están endemoniadas siendo creyentes o cristianos. Quiero descifrarte eso bien porque lo he estado estudiando, he estado viendo, y conforme a lo que la palabra dice y lo que he visto a lo largo de los años, te quiero responder. Amén. ¿Qué es una posesión satánica? Es una atadura del diablo, es una persona que está encarcelado. Su alma, su espíritu está en una cárcel, una prisión, y está muchas veces dentro de su cuerpo, como en el endemoniado gadareno. Búscalo en el libro de Mateo 12, 43 y 45. La palabra de Dios nos cuenta que el Señor Jesús libertó a alguien que estaba posesionado, su cuerpo había tomado posesión demoníaca. Entonces este hombre, el Señor Jesús, porque su presencia libera demonios, él puso sus manos sobre él, oró por él y echó fuera esa legión de demonios que él tenía. Amén. Quizás este hombre no creía en el Señor, pero el Padre hizo un milagro sobre su vida y echó fuera todos los demonios que él tenía. Cuando Jesús te liberta, cuando tú recibes al Hijo de Dios, Él trae sanidad y liberación real a tu vida. Entonces, ¿por qué después actúo o hago cosas que me dan a entender que estoy poseído o que el demonio se ha metido en mi cuerpo? Porque hay una manera que tan ligeramente lo dicen. Hermana Úrsula, a veces me vuelvo como una endemoniada y hago esto y lo otro y actúo en mis fuerzas y después no sé cómo retroceder. Quiero que te quede claro algo. No te voy a hablar mi experiencia personal en esta ocasión, sino lo que la palabra de Dios dice acerca de este tema. Mira lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 4. Lee conmigo, por favor, porque quiero que entiendas lo que la palabra del Señor nos dice. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Aquellos que no han recibido al Hijo de Dios tienen, sin saberlo quizás, el espíritu del anticristo porque no lo han recibido, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, el espíritu del anticristo. Hijitos, dice el versículo 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Quizás antes no conocías a Cristo y sí estabas endemoniado o endemoniada y no lo sabías, pero tú ahora has recibido a Cristo. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿un cristiano puede ser poseído? Continuamos. La palabra del Señor dice que el pueblo perece porque le faltó conocimiento, porque no investigó, no se estudió la palabra, porque no adquirió el conocimiento que nos da la palabra de Dios. Perece, se echa a perder lo que puedas tú pensar, porque nuestros resultados no van a ser como Dios los quiere. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conocer que si tú has recibido al Hijo de Dios en tu corazón,
tú como cristiano, mayor es el que está en ti, según este texto bíblico que te acabo de leer, que el que está en el mundo. Amén. Pero vamos a seguir. Amén. Jesús está en mí, por tanto yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Es mayor que lo que está en el mundo. El Espíritu Santo habita, mora en mí. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y Romanos 8:11, mira lo que dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, porque recuerda que cuando Jesucristo se fue, nos dejó el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en mí. En mí, en ti, que eres cristiano, vive el Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso quiero que lo tengas claro. Entonces, si eso vive en mí, ¿cómo podría yo ser poseída, hermana Úrsula? ¿O qué está pasando en la vida de este familiar que recibió a Cristo con todo su corazón? Estaba en la iglesia, se había convertido y de pronto veo que actúa de una manera diferente. No, está endemoniado, está poseído. No podemos ser ligeros con nuestra boca. La palabra de Dios no miente. Mira lo que dice el libro de 1 de Corintios 13:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tú eres la casa, el hábitat donde está el Espíritu de Dios. Amén. Y 1 de Tesalonicenses 5:23, porque es la palabra la que te tiene que dar la convicción, la que te tiene que quitar ese concepto equivocado que quizás hoy estás viviendo. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, escúchame bien, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una persona que ha recibido al Todopoderoso en tu ser y por ende no debes dudar de que si estás quizás siendo poseído de alguna manera satánica o demoníaca. Otra cosa es perder la salvación y ese tema ya lo he tocado aquí. Quiero explicarte algo, amén. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Cuerpo, alma y espíritu. Así nos creó el Señor. El cuerpo es lo que tú ves físicamente, alma, emociones, sentimientos, voluntad propia, deseos personales, conciencia, como le puedas llamar. Y el espíritu es aquel que Él sopló en nuestra vida cuando nos creó, nos sopló de su espíritu. Pero cuando Adán pecó, ese espíritu estaba como dormido, amén. Y cuando recibimos a Cristo Jesús, ese espíritu se vivificó porque el Espíritu Santo mora en ti. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 1, del 21 al 22. Lee conmigo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado. La palabra de Dios dice que cuando recibimos a Cristo Jesús de corazón, de verdad, no una simple oración para tener y obtener un resultado, porque yo conozco gente que busca de Dios para ser libertada, porque puede ser que no sean creyentes. Escúchame bien esto, por favor. Puede ser que no sean creyentes y que alguien ore por ellos a través de la ministración del Espíritu Santo y sean liberados de sus demonios, de todo espíritu. Pero esta gente vuelve al mundo y nunca en realidad recibió en su corazón al Hijo de Dios. Fue simplemente por esa necesidad que tenían y no valorando el milagro que Dios hizo en sus vidas de libertarlos, ellos volvieron. Dice la palabra de Dios, hay un versículo bíblico, lo tenía por ahí, que el estado de esa persona cuando vuelve a caer en el pecado, cuando en su corazón Dios hizo un milagro y vuelve a caer en el pecado, su estado es peor que el anterior. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que aquellas personas que hemos recibido al Hijo de Dios entendamos en nuestro espíritu que Él nos selló. Cuando tú sellas algo, lo separas. Cuando tú sellas algo, no dejas que nada entre, lo sellas, lo guardas, es algo sellado. Y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, un espíritu muerto, dormido, podríamos decirle, porque somos nacidos a imagen y semejanza de Adán caído. Y después, cuando volvemos a recibir a Cristo Jesús, ya el Espíritu de Dios mora en ti. Entonces, si tú fuiste sellado,
Amén. Tú naciste espiritualmente nuevamente cuando recibiste el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo un espíritu inmundo puede poseerte si dentro de ti mora, vive el Espíritu Santo? Tú eres un creyente que profesa la fe. Tú eres un creyente que con sus equivocaciones y todo amas a Dios, conoces su palabra. Entonces, nada inmundo puede entrar en tu ser, en tu espíritu. Otra cosa es la opresión satánica, otra cosa es la influencia satánica, que no lo voy a tocar el día de hoy, lo voy a dejar para una segunda parte, pero tú tienes que tener la plena convicción de que si eres un creyente que recibió al Hijo de Dios en su corazón, eres una nueva criatura, naciste de nuevo, el Espíritu Santo está en ti. Entonces, ¿cómo pues puedo ser poseído si ya me selló el Espíritu de Dios? Yo soy sellada, separada para una vida en Cristo Jesús que sea de bendición para mi vida. Entonces, ¿por qué hacemos cosas malas? Entonces, ¿por qué vuelvo a pecar? Hermana Úrsula, entonces, ¿por qué trato mal a mis hijos siendo una creyente? Porque hay opresión satánica, porque hay influencia satánica, porque hay consecuencia de pecado. Pero eso es otro tema que te lo voy a dejar para otro video. Amén, pero vamos a continuar. La palabra de Dios nos dice en Efesios 1, 13 y 14 que fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Es una promesa. A mí no me posee ningún espíritu inmundo. Yo soy poseída por el Espíritu Santo que está en mí. Amén, Él te selló y te separó, nunca te olvides. Así que no es posible, amén, que seamos personas que podamos ser poseídas por un demonio o endemoniadas. Deja de llamar endemoniado a tu esposo. Amén, puede ser influenciado, oprimido, pero jamás endemoniado. Si es un hombre que recibió a Jesucristo y ha profesado la fe en un Hijo de Dios, no puedes determinar que es una persona endemoniada. Amén, a menos que haya recibido un milagro alguien y luego de recibir el milagro, de beneficiarse con el milagro, porque lo he visto, luego vuelven al mundo, se van para atrás, es porque nunca recibieron a Jesucristo de la manera correcta como se tiene que amar. Amén. Yo entonces soy poseída por el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos dice que somos comprados con precio de sangre. Hay alguien que murió en la cruz para que tú hoy seas una persona que en tu vida more el Espíritu de Dios. Cuando Jesús se fue, nos dejó su Espíritu Santo. Deja de decir las cosas de mala manera. Conoce que cuando un cristiano recibe en su corazón a Jesucristo, ama su palabra, profesa su fe y está haciendo de su vida e intentando quizás de una manera espiritual alcanzar todo lo que Dios tiene para ti, no puedes estar diciendo es endemoniado, es endemoniada. Entonces tienes que saber que somos salvos, sellados por el Espíritu de Dios. Ningún espíritu inmundo puede poseerte, ningún demonio, amén, ningún gobernador de las tinieblas, nada. Pero sí queda para la segunda parte lo que significa opresión satánica e influencia satánica, porque eso sí hay, amén. Así como Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Y en algunas áreas de esas tres, de esa Trinidad que nosotros tenemos, podría decirse, sí hay influencia y opresión satánica. Por eso a veces repetimos actitudes que no vienen de Dios, porque estás oprimido o estás siendo influenciado en tu mente, en tus emociones, estás siendo influenciado. Muchas veces en nuestro cuerpo sufre las consecuencias, pero ese es para otro tema. Yo quiero que te quede claro que como nosotros hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, es imposible, aunque otras denominaciones lo digan o lo confiesen por ahí, yo no me baso en nada de ello. Yo me vengo a la palabra que dice que yo soy sellada, amén, que Él murió en la cruz para darme la salvación, vida eterna, perdón de pecados, y si yo lo recibí en mi corazón, pues Él está en mí. ¿Quién podría entrar en mí si el que está en mí es mayor que lo que está fuera de mí? Que el Señor bendiga su palabra en este video y espero que te quede claro y dejes de llamar las cosas de manera equivocada. No estés
Nunca diciendo que tu hijo, ¡ay, está endemoniado! Mira cómo se porta mal. O esta persona está poseída, está llena de demonios. No hablemos a la ligera, porque estamos yendo en contra de lo que la palabra dice. Dice su palabra que el pueblo de Dios perece porque no tiene el conocimiento de su palabra. Te leo en los comentarios, cuéntame qué te parece este tema. Quiero empezar a tocar temas así, estoy estudiando, me estoy empapando, el Espíritu Santo también me habla. Si te interesa ese tipo de temas, ¿por qué mi hijo reacciona de esta manera? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué yo misma actúo de esta u otra manera? ¿Estoy poseída? ¿Entró un demonio en mí? No, la palabra de Dios dice que no. Fuiste sellada, comprada con precio de sangre. Y si estás poseída, es poseída por el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor bendiga tu vida. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Te leo en los comentarios. Bye bye.